Unas 12 personas murieron y varias resultaron heridas en los últimos 3 días de choques en Venezuela, demandas de la oposición, de llamado a elecciones, de liberación de lo que llaman los presos políticos. El gobierno dice que hay un golpe de Estado en marcha. Vemos un informe y después lo analizamos entre todos. Lejos de resolverse, la crisis política venezolana, que se manifiesta con dramatismo en las calles y se ahonda con protestas, incidentes y muertos, profundiza sus divisiones con cada hora que pasa. La clase política, dividida entre el apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro y el rechazo de una oposición fragmentada, no hace sino ahondar sus diferencias, que a esta altura se evidencian irreconciliables. La oposición asegura que Maduro encabeza ya una dictadura y busca sacarlo por diferentes caminos, sea un referéndum constitucional o el llamado anticipado a elecciones. Todos intentos bloqueados por la actual administración. Las protestas, que por estos días registraron al menos 3 muertos, se agravaron a partir del pasado 29 de marzo, cuando la Corte Suprema de Justicia se atribuyó los poderes de la Asamblea Nacional con mayoría opositora. La medida, que el gobierno debió desestimar 3 días después de anunciada, buscaba anular el accionar del Poder Legislativo y daba nuevas atribuciones al Judicial, controlado por el oficialista Partido Socialista Unido. En las últimas semanas, además, el gobierno de Maduro dispuso inhabilitar al líder opositor Enrique Capriles para ejercer cualquier cargo político por los próximos 15 años a través de la Contraloría General por supuestas irregularidades en su gestión como gobernador del estado de Miranda. En medio de ello, el presidente asumió un tono desafiante, llamando vándalos y terroristas a quienes manifiestan en su contra. Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. Julio Borges, te lo estoy diciendo con tiempo. Estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo. Y han sido capturados más de 30 encapuchados, violentos terroristas. Más de 30 se le han puesto los ganchos hoy. Identificados plenamente. Para Capriles, no obstante, el régimen de Maduro se encuentra en fase terminal. Según el ex candidato, las marchas populares y la presión internacional terminarán por convencer al gobierno de convocar a elecciones anticipadas. No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación para que se derrame una gota de sangre en este país cuando los venezolanos tienen derecho a un futuro distinto al que tenemos, al presente que nosotros tenemos. Entonces nosotros queremos condenar la represión, condenar la violencia. Nosotros queremos reiterar, como lo hemos dicho desde el primer momento, que estamos luchando los venezolanos porque en nuestro país se dio un autogolpe. Ya tenemos en el país más de 150 presos políticos y a eso hay que sumarle todas las personas que han sido detenidas el día de hoy. La presión internacional que esgrime Capriles podría sintetizarse en algunas de las declaraciones, como las del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien tampoco duda ya en calificar al gobierno de Maduro como una dictadura. La economía no ofrece además un flanco favorable para la administración chavista. Según el Banco Central, el país solo tiene 10.500 millones de dólares en reservas, muy por debajo de los 30.000 millones que tenía en 2011. El Fondo Monetario Internacional estimó además que la inflación de este año rondará un 1.660% y prevé un 2.880% para el 2018, con un desempleo superior al 25%. La
lanzan bombas y los lanzan perdigones. Nos están tumbando nuestro derecho, ¿vale? No puede ser así, que nosotros queremos marchar porque nosotros estamos pasando hambre, mientras que ellos están allá vivos, así, relajados, mientras que nosotros estamos aquí. Bajen las armas, no nos disparen más. Nosotros no nos vamos a ir de las calles. Nosotros lo vamos a lograr, con fuerza y con fe. Otro problema clave para la administración Maduro es el precio relativamente bajo del petróleo, que está en la mitad del registrado en 2014. El petróleo representa para Venezuela más del 90% de sus exportaciones totales. Números que explican las divisiones y trazan el destino de una crisis sin rumbo. No solo nosotros tratamos el tema de Venezuela prácticamente todas las semanas en nuestro noticiero internacional, es noticia en todo el mundo y lo que uno ve permanentemente con la gente en la calle, con los diferentes tipos de reclamos, hay como una suerte de ruptura de lo que se llama habitualmente en ciencia política el contrato social, sí, ¿no? Tenemos un politólogo, sí, el amigo José Natanson, sí, nos puede explicar. Efectivamente, ahí está quebrada la convivencia en Venezuela. Las reglas mínimas de convivencia que permiten que la gente que piensa diferente pueda procesar su vida y sus diferencias en paz, están rotas. Hay una situación de anomia, que también es una palabra medio técnica, que significa básicamente ausencia de ley, digamos. Yo creo que lo que vimos esta semana, la novedad de esta semana en Venezuela, no son los enfrentamientos entre la oposición y el gobierno y los sí, militantes del gobierno, que lo venimos viendo desde hace semanas, no es la deriva represiva del régimen, que también, o del gobierno venezolano, que también la venimos viendo esta semana. Me parece que la novedad ahora es una situación en la cual estamos viendo mucha gente saliendo a las calles, no solo a protestar, sino también a saquear comercios. Vimos estas 9 personas que murieron en una barriada chavista tratando de saquear una panadería. Entonces, digo, hay una crisis de la democracia, claramente, hay una crisis económica muy clara, hay una crisis del Estado que no logra o deliberadamente no retiene el control total de la violencia, del ejercicio de la violencia, porque ha reprivatizado el Estado chavista parte de esa violencia a gente que forma bandas y que dispara a manifestantes. Esto ocurre de los dos lados, digamos, ¿no? Entonces es un Estado que sí, no logra mantener el monopolio de la violencia física legítima, que sabemos que es la principal función del Estado en cualquier sociedad, digamos. Venezuela es el país con más armas personales per cápita del mundo. Es decir, hay una violencia que digamos, que cruza la sociedad, que va más allá de la violencia política, que en parte la explica, digamos, sí, y que me parece que es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, pero te escuché decir, dijiste régimen, después sí, dijiste gobierno. Sí. Y ya que estamos... Lo cual, evidentemente, no sé cómo definirlo. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuándo pasa a ser un gobierno un régimen, digamos, sí, para lo que... La pregunta es cuándo un gobierno democrático se convierte en una dictadura, ejemplo, para decirlo de manera clara. De pronto la palabra dictadura también es algo que viene siendo observado incluso desde la izquierda antichavista en Venezuela. Sí. Cuestionan que desde afuera se lo llame dictadura porque dicen que es algo diferente. No, yo no estoy de acuerdo con la denominación de dictadura. Sí creo que es evidentemente un gobierno o un régimen que tiene un componente autoritario fuerte que se ha ido acentuando. Yo siempre lo he repetido algunas veces. Desde mi punto de vista, la diferencia central entre una democracia y una no democracia son las elecciones. En el momento en que hay elecciones y esas elecciones son limpias, se puede empezar a hablar de democracia, aun cuando es una democracia con componentes autoritarios. En Venezuela hubo elecciones, ganó Maduro, fueron las últimas elecciones. Sí. Las están negando ahora. Bueno, pasaron para este año las elecciones estaduales y no... digamos, no se dio el plebiscito porque el gobierno hizo todo lo posible por evitar el referéndum revocatorio. Ahora, veamos qué pasa cuando son las presidenciales en el 2018. ¿no? Primero preguntémosle a Raúl de la Torre, porque venimos en esta misma dirección y lo que estamos diciendo es, no convocaron a elecciones, tenían que convocar y no convocaron. Y lo que dice José es interesante, porque si las elecciones son como uno de los signos para pensar una democracia, ¿cómo calificaríamos en este momento la situación en Venezuela? No, a ver, evidentemente es una situación de anomalía absoluta, digamos. Es una democracia absolutamente imperfecta, no se cumplen los términos, como decías, de la elección estadual. Yo creo que de todas formas, en este punto, a partir de las definiciones de algunos miembros del gobierno, como el vicepresidente el Aizami, dentro de la convocatoria al diálogo que está haciendo, yo creo que en las próximas semanas va a salir la convocatoria a las elecciones estaduales, es decir, la de
23 gobernadores, Sí. creo que son, que se eligen. Sí. De todas formas, digo, es una democracia imperfecta. También del lado de la oposición hay sectores claramente golpistas, no todos, pero hay sectores que están buscando voltear al gobierno a través de estas manifestaciones, inclusive con un grado de violencia que me parece también incitada. Digamos, esta oleada en las calles que da la oposición es la tercera que se da en 4 años. No fue la más violenta fue la primera, la que encabezó Leopoldo López, que provocó más de 280 edificios incendiados o edificios públicos, me refiero, saqueados, más de 40 muertes que se le adjudican la responsabilidad a López, por eso está condenado. Por eso está en la cárcel. Pero lo que sí se nota es un estado de convulsión que el gobierno, coincido, no está dominando. Maduro hoy tiene muchas diferencias dentro del propio PSV, el Partido Socialista venezolano, en el cual hay muchos cuestionamientos al manejo que está haciendo de esta crisis y evidentemente algunas de las respuestas son respuestas de desesperación, no son respuestas políticamente. Ahora, es probable que esto se defina a través de la convocatoria de elecciones, por lo menos para calmar un poco los ánimos. No sé si la solución definitiva al problema, si esto encausa a Venezuela. Es uno de los reclamos de la oposición, podría por lo menos llamar a una tregua, ¿no? Es un reclamo de una parte de la oposición y es a lo que accedería parte del gobierno, como te digo. Si se encuentran estos sectores, puede ser que eso sea una vía de escape para salir de una situación que evidentemente no se va a resolver así. Esto no se resuelve en las calles y si no se resuelve internamente en Venezuela, si no es por esta vía. Lo otro es seguir en este estado de situación, quién sabe hasta cuándo. Natalia, digamos, el exterior a Venezuela también reclama el llamado a elecciones, reclama la liberación de lo que llaman los presos políticos. ¿Qué pasa con la región en este contexto, sobre todo en esta semana? ¿Qué sabes de lo que pasó esta semana? Sí. ¿No? Bueno, por un lado, la región igual evita dar un paso que signifique una intervención en Venezuela. Hasta ahora todos se han mantenido en una posición donde la crisis la resuelvan los venezolanos, más allá de que hay los comunicados y los pronunciamientos han sido cada vez más fuertes. Sí. Ayer tuvimos a la canciller Susana Malcorra, que bueno, Argentina es cabeza del Mercosur durante este semestre, presidente pro tempore, en el Vaticano, hablando con el Papa. Recordemos que hubo una falla del Vaticano en anunciar un diálogo y una mediación que ni siquiera estaba en su estado primario, sino, y que fracasó antes de comenzar. Pero hoy concretamente tenemos a Michel Temer en España, el presidente de Brasil, que más allá de los cuestionamientos y la posición de Brasil, que tal vez no sea la que más en este momento se aproxime a la región por las posiciones de Uruguay, dijo algo que sin dudas puede llegar a ser el elemento de debate en las próximas semanas. Si no hay elecciones en Venezuela, Venezuela debe ser expulsado del Mercosur, ya no suspendido como está hoy actualmente. ¿Se puede? Bueno, veremos. Uruguay tiene una posición, aunque en estas semanas vimos una tensión que no era que digamos había una alianza entre Tabaré Vázquez y Maduro por muchas razones. Hay quienes dicen que los venezolanos estuvieron detrás de la campaña del Frente Amplio ayudando y demás, que esto es otro capítulo. Hubo ya roces entre Caracas y Montevideo. Creo que ese es el debate. Ahora, lo que sí te quiero decir es que hoy se da la tercera marcha en Venezuela de las últimas semanas. Se llama la Marcha del Silencio. Y la oposición sigue pidiendo más o menos lo mismo: remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, convocatoria a elecciones, recepción de ayuda humanitaria y liberación de los presos políticos. Es muy temprano para saber si va a haber o no enfrentamientos en el país. Hola, Jorge Elías. Hola, Inde. Felicitaciones por el premio Conex. Bueno, muchas gracias. Aprovechamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ves vos la situación en Venezuela? Hay algo que creo que marca lo que ocurre en Venezuela y lo marcó Maduro la noche del 19 de abril, es decir, antes de la primera marcha de esta semana. El 19 de abril fue feriado, primer grito de la independencia, 19 de abril de 1810. En ese momento Maduro dice que se detiene a un comando armado en la frontera con Colombia, involucra a Colombia en el problema interno, y dice que Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, está a cargo de ese comando. A Julio Borges, que yo sepa, no le mandó orden de detención, cuando se supone que si detiene un comando también debería detener a quien acusa de golpista.
Eso por un lado. Por el otro lado, en ese mismo momento anuncia el Plan Zamora. ¿Qué es el Plan Zamora? El Plan Zamora significa que militares, policías y civiles armados tienen que salir a defender el funcionamiento del país. Textuales palabras de Maduro. Con esto, ¿a qué está convocando? Está convocando a una, llamémosle, resistencia, que en democracia no debería haber resistencia, pero llama a una resistencia civil, policial y militar frente a la marcha que era inminente al día siguiente. Ahora, una duda que me genera la palabra resistencia tiene que ver con que en general uno habla de resistencia no cuando está en el oficialismo, digamos, sino cuando está en la oposición. También uno podría explicar, como explican algunos, que hay casi un equilibrio de poderes, por decirlo así. Hay un empate. O un empate técnico. Si bien, si son 3 los poderes, en Venezuela son más, porque es bastante más rara la distribución. La conformación constitucional venezolana es pero si hablamos de caribeña. 3, podríamos decir la Asamblea en manos de la oposición, podríamos decir el Ejecutivo en manos del chavismo, y podríamos decir el Tribunal Supremo o la justicia en general, después de todos estos años, bastante cooptada por el chavismo. ¿Podemos hablar igual de equilibrio de poderes? No, a ver... una cosa es el equilibrio de poder, otra cosa es la división de poder. Entiendo. Lo que hay para mí es un conflicto de poder. Por eso. Ahora, pero digo, que estén divididos los poderes entre oposición y oficialismo no hace un equilibrio de poderes. Lo que hace es que se cree una situación de empate que no encuentra una resolución política razonable y por eso vemos todo este caos en las calles. Ahora, estos desbordes y estas violencias en las calles. Ahora, hay una cuestión más que la mencionábamos el otro día con Andrés Servín, la mencionaba Andrés, y Raúl le planteaba la pregunta que es interesante, que es el ejército. O sea, la Fuerza Armada Bolivariana está efectivamente alineada con el gobierno. Maneja la mitad del presupuesto nacional y ocupa la mitad de los efectivamente, ministerios. Está capilarmente, digamos, distribuida en la sociedad. Tiene cargos políticos, tiene poder económico, maneja los mecanismos de corrupción. Sabemos que en Venezuela hay una corrupción rampante, una desinstitucionalización también rampante. Entonces, al tener alineada la Fuerza Armada Nacional, el gobierno de Maduro tiene ahí un poder que lo respalda junto a, yo creo, una minoría intensa de, no sé, 20, 15, 20, 30, que también lo respalda. Con eso está aguantando. A la espera de que suba el petróleo. Esa sería la resistencia, entonces. Esa es la resistencia, efectivamente. Yo creo ¿Sería así? Seguramente. Lo que pasa es que acá introdujiste un tema interesante y quizá controvertido, que es el poder. Digamos, porque acá el poder está en el gobierno o el poder es el poder económico que está tratando de tirar abajo el gobierno. Es el poder que está generando esta situación de desabastecimiento, de crisis que se está prolongando. La resistencia a un golpe, digamos, acá también el lenguaje se adapta a la posición que tiene cada uno con respecto a una situación que es bastante confusa, bastante compleja además, donde ni de un lado ni del otro hay liderazgos claros. Pero ¿no? Raúl, Porque ese es el otro elemento, porque Maduro hoy es el presidente de la nación, electo en elecciones libres, pero no es el líder. Pero ese poder económico que vos mencionás... Tampoco hay de la oposición un líder claro, ¿no? Y digamos, más allá del intento de golpe del 2002. Pero el poder económico durante muchos años, en vida de Chávez, digamos, dejaba gobernar también porque también siguió haciendo negocios. Eso ocurrió en Venezuela también. Acá lo que está, digamos, acá hay un desmadre, ¿no? Perdón, justamente. Vamos a... Yo creo que primero... Y principal, yo creo que no hay un conflicto de poderes, porque los poderes los tiene el chavismo. O sea, el chavismo controla... La asamblea no tiene el chavismo, la asamblea es opositora. Pero ha usurpado prácticamente y ha anulado gran parte de sus posibilidades legislativas al punto tal que tuvimos hace unas semanas una anulación de las facultades del Parlamento. Fue un avasallamiento absoluto de parte del Ejecutivo que, digamos, la marcha atrás por parte del Tribunal Supremo de Justicia fue casi una medida extrema ante la situación internacional que se había generado. Pero volviendo al tema, a mí me parece, a su vez, que también esto es fruto de los sistemas presidencialistas. En un parlamentarismo, Maduro ya no sería el jefe del gobierno, del Ejecutivo, del Estado. Porque acá hay un pueblo que no quiere más el gobierno de Maduro. Bueno, y no es que hay solo un intento. Dicho así, a ver, hay una lectura del pero pueblo. Quiero decir, obviamente, hay una parte del pueblo... Una gran parte del pueblo, no te lo puedo medir ahora en función de las encuestas, hay una sociedad polarizada, pero hay una gran parte del pueblo que quiere un llamado a elecciones a un gobierno que no ha cumplido con los llamados intermedios a elecciones y que ha
ha sobrepasado los poderes constitucionales. Entonces, esas marchas que son tan democráticas como la posibilidad de que Maduro merezca estar en el poder hasta que se venza su mandato presidencial, no me parecen un golpe de Estado, independientemente de que haya sectores que sí deseen que Maduro se vaya por la fuerza. Ahora bien, me parece que hay un estado de violencia absoluta por parte de quien detenta la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos, y es el presidente. A ver, Raúl. A ver, la Asamblea Nacional pretendió desplazar al presidente, destituir al presidente porque había viajado sin su permiso. Esto pasó el 5 de enero. Es decir, un desconocimiento del poder del Ejecutivo. La Asamblea Nacional desconoció una orden, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que no fue sacarle poderes, sino no permitir que siguieran en el cargo 3 diputados de la zona del partido de Amazonas, sí, que habían sido votados, eso quedó demostrado en forma absolutamente irregular, hasta 4.000 muertos habían votado en esa elección. Es decir, estos fueron los conflictos que hay entre un sector y otro, entre un poder y otro, que evidentemente hoy no se están respetando unos a otros. En eso sí coincido con lo que decía el planteo que hacía. No hay una ley que haya salido del Parlamento opositor y que haya podido llegar, digamos, a donde tiene que llegar. Eso también, digamos. Y no hay un proyecto de ley del Ejecutivo que el Parlamento le haya aprobado tampoco. O sea, están completamente neutralizándose. Hay una guerra civil. También hay un modelo que se agotó, el modelo de la regaladera, es decir, del petróleo, el petróleo alto, la posibilidad de manejar no solo los sostenes del Estado, sino también determinados intereses en el exterior, Petrocaribe y demás, con petróleo subsidiado. Eso ya no existe, y de repente también la respuesta de parte de un país que vive del petróleo y que tiene riqueza interna, y esta misma semana desplaza, por ejemplo, a General Motors, después de haber sacado a Ford del país también y a otras compañías multinacionales. Ahí sí yo no lo entiendo.